mi, mi nombre es Maribel Castellanos, yo soy jefe de talento humano, soy psicóloga empresarial especialista en seguridad y salud en el trabajo y he trabajado en diferentes sectores económicos, en el sector de producción, en el sector de construcción, actualmente como consultor independiente. En la última empresa donde laboré formalmente, habían 200 empleados, es una empresa mediana, una pymes, es una organización, una SAS, en el sector privado. Básicamente es una empresa familiar. Y allí tenía una vinculación directa con ellos, duré 8 años en el área de talento humano. Entonces, digamos que ha sido tanto en el área de talento humano, en todos los procesos de selección, contratación, nómina, seguridad y salud y procesos disciplinarios. ¿Listo? Mi experiencia laboral, llevo 16 años trabajando en áreas de talento humano. Y bueno, esto no es un tema que hay una lectura determinada y que digamos que esa lectura se aprendió y se para de aprender, no. En el área de talento humano, como en todas las áreas de todas las organizaciones, es dinámico, todos los días se aprende. ¿Listo? Entonces, pues esa es mi profesión y esa es mi experiencia. Ok, de pronto tu empresa tiene alguna inversión nacional, extranjera, mixta de pronto. No tiene inversiones, por eso te comentaba que es una empresa familiar y actualmente no tiene inversiones en el extranjero. Ok, perfecto. De pronto no tienen de pronto una visión de extenderse con un proveedor un poquito internacional, de pronto para minimizar gastos, mantener, digamos, un rango más amplio. Pues digamos que de manera permanente no se ha hecho ese tipo de alianza, pero comercialmente sí se han vendido productos en los cuales se han hecho instalaciones en el extranjero y también hemos traído insumos para esa producción, mitigando los costos de mano de obra y los tiempos. Ok, excelente. ¿Cuál ha sido el número más grande de empleados que has manejado? Discúlpame. 1000 empleados. Ok, creo que es una experiencia bastante a considerar. Sí, es una experiencia bastante amplia, pero bueno, lo interesante allí es la organización y la ejecución de los procesos para poder lograr los objetivos todo el tiempo. Ay, qué maravilla, qué excelente. Gracias por acompañarme en este momento y brindarme este tiempo para conocer un poquito del ambiente real de la administración. Sí. Para entrar en materia, vamos a ver la importancia de estos indicativos. ¿Cuál consideras más importante? Manteniendo que el 1 es el que tiene mayor importancia y el 10 el que menos tiene importancia en tu en ámbito laboral, pero sosteniendo que el 10 es el menos importante, pero aún así tiene una característica factible en el personal. Bueno, te hago como la observación de que realmente todos son importantes. La organización que le demos de ponderación de 1 a 10 no significa que el 10 no sea importante. Pues para darte complemento con lo que están viendo en la teoría, ya en la práctica, te puedo decir que todos son realmente importantes y a veces si tú tienes uno en el número 10, dependiendo de las circunstancias, termina siendo el número 1 o el número 4. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de manera de tratar de ser siendo muy equilibrados con las respuestas. ¿Listo? Excelente.
definitivamente, número uno, vamos a ponderar a la capacidad de análisis y de síntesis, siendo A la este capacidad. Ok. de análisis, porque digamos que de allí parte todo. Si se hace un buen análisis, viene la segunda ponderación, que sería la capacidad de organización y planificación, eh, de la administración de la organización, sería el número 3. Sí. Luego sería el marcado compromiso con la organización con su misión y visión. Ese sería el número 3. Espérame que no me permite hacer modificaciones en De ella. pronto no tienes en blanco la letra, sino en el tono y no se te ve. Ok. Copiar el formato al número 1 o al número 2 y pegar el formato a los otros para que no tengas que configurar tus tonos. Ya, es que mira, sí, había un retardo. Y ahora sí. ¿Cuál es tu consideración al numeral 5? El número 5 sería habilidades para la identificación y resolución de problemas. ¿De pronto estaba encaminada a alguna experiencia de tu vida? Sí, definitivamente sí. Si yo identifico las habilidades, digamos, de mi equipo de trabajo o de las herramientas que tengo en la organización, puedo evitar que esos problemas me lleguen o anticiparme a un posible problema, de tal manera que no impacte negativamente la funcionalidad. Mira que el que tú tienes antes, que este dice excelentes conocimientos en las áreas funcionales de la organización. Eso quiere decir de que yo en mi organización debo tener la capacidad de poder identificar cuáles son las fortalezas de mi compañía, las fortalezas de la parte tecnológica y de la parte humana, para poder dar una respuesta ante un cliente o ante una situación determinada. Entonces, digamos que la una me lleva a la otra. Entonces, el identificarlo me puede llevar a que no tenga problemas y que mis conocimientos en el área no ganen. Entonces, ese sería para mí el número 5 y las excelentes conocimientos serían la número 6. Ok. Luego la capacidad para emplear los conocimientos, allí ya lo dejaría yo en número 7, porque pues como ya identifiqué, ya no voy a tener ninguna dificultad en aplicarlos en la práctica, porque ya está la planificación y la identificación de esas necesidades para que fluya sin ningún problema. Bueno, acá tú tienes una pregunta bastante importante hoy en día, digamos que con todo el tema globalización y más el tema pandemia, que ahora todo es redes, la habilidad para comunicarnos tiene que ser mejor. Entonces esa quedó un poquito rezagada, pero va muy ligada a ese análisis y a esa capacidad de organización. Entonces, pues vamos a dejarla en número 8, pero hago la claridad de que la comunicación es prioridad para que todo salga bien. Sí, digamos que el punto de que la debilidad es numeral 8 es, digamos que porque en tu ámbito no se genera mucho el uso de un idioma extranjero de pronto. De una segunda lengua, exactamente. Porque O, digamos que es personal operativo, mano de obra no muy calificada y no tiene contacto con clientes extranjeros y demás. Digamos, ellos no impactan el producto final. ok. Y casi que por ese mismo, una conclusión parecida a la que ya diste, podríamos determinar que el numeral 9 es la explicación del por qué el software y las herramientas informáticas en en tu labor no es como muy importante para los empleados. O sea, no es muy importante que esa característica los defina. Sí, así es, porque no es mano de obra calificada. Ah, ok, excelente. Creo que ha sido muy
específica y clara en todos tus puntos y tus determinantes. Entonces, mira, pasemos a la siguiente. La siguiente nos indica cuál de los siguientes campos del conocimiento de la actividad de las organizaciones de hoy en día, cuál consideras más importante para la efectividad de la gerencia, para que haya una efectiva gerencia. Entonces vamos a concurrir en las áreas de conocimiento que establece una empresa, entre lo mismo, cuál viene siendo la más efectiva para ti, la más importante para la efectividad de la gerencia. Entonces la iremos Bueno, poniendo del más grande al más chiquito, teniendo en cuenta que los engranajes implican que una moviliza a la otra. Es decir, la sí, más son importante. interdependientes. Correcto. Entonces, en este caso, por último, veríamos el menos importante, pero partiendo de la necesidad de que igual es concurrido y desempeña una labor en la empresa para la efectiva gerencia. Bueno, número uno, la gerencial. La gerencial define qué quiere y cómo lo quiere. Teniendo esa visión clara, seguimos con Sí. la administración del potencial humano, porque las personas somos quienes hacemos las organizaciones, definitivamente, así haya mano de obra tecnificada, la administración de ese potencial hace que las personas tengan sus diferentes habilidades. Ah, ok. Es un punto básico y muy claro. Y esa nos lleva a la otra, que es el área de producción y de operaciones, porque sabiendo qué necesitamos, con qué conocimientos y a dónde vamos a ubicar esas personas para el engranaje, nos lleva a esa producción de bienes y servicios. Luego, creo que es un punto muy clave para determinar nosotros, digamos que el potencial que tiene una empresa, podríamos determinar de cierta manera que son engranajes muy concurridos en tu labor. Continuando. Luego estaría el uso de esas tecnologías de la información y las comunicaciones, porque ya tengo la visión y la estrategia, ya tengo el potencial humano, ya los tengo ubicados de acuerdo a esas habilidades. Ahora necesito de la tecnología para darme a conocer, salir a ofrecer mi producto, posicionarme en un mercado y llevar esas redes de comunicación para que me conozcan en el mercado. Entonces esa también me lleva a que tenga una parte de marketing para que ese marketing me lleve las estrategias a sectorizar el mercado. Porque el producto que yo tengo, pues todo el mundo no lo compra o todo el mundo lo necesita o es algo muy específico que es la medida. Entonces, es para ciertos sectores de la economía. Y por la contabilidad y finanzas, no siendo la menos importante, es la rentabilidad del negocio. Necesito ver si mi negocio sí está en ese equilibrio y si nuestro engranaje sí está rodando con los objetivos y las metas propuestas para que siga fluyendo. De pronto en tus conocimientos tú nos podrías decir si una empresa sin alguno de estos engranajes funcionaría o de pronto habría más carga para cierta área en específico o bueno, es necesario. Digamos que en este caso vemos es la importancia, partiendo de que el que menos importante aún así debería estar. Definitivamente debería estar, pero digamos que si por X o Y alguno llega a fallar, pues el engranaje no funcionaría de la misma manera. Si, digamos, hoy día en tiempos de pandemia, si hay una reducción de personal, pues alguna de estas áreas queda cargada. Y no es que no funcione, sino que se sobrecarga y se sobrecarga tanto que es como cuando se sobrecalienta una rueda, que se calienta tanto o que explota o que para.
La idea es que no pare, que nuestro sistema siga siendo dinámico y se alimente de día a día. Excelente. O sea, la palabra dinámica creo que es un punto clave para determinar los engranajes de una empresa. Sí. Continuando con esta perspectiva de la importancia para esa efectiva gerencia, vamos a determinar cuál de los siguientes aspectos influyen hoy en día en el éxito de las organizaciones. ¿Qué prioridad le puedes dar, sabiendo que el uno es la mayor prioridad, a estos determinantes o aspectos que influyen en ese éxito? Entonces, las habilidades de los directivos, la cuota o participación en el mercado. Digamos que esto va más incurrido a la parte de toda la manutención, el proceso que va incurrido en hacer un producto, venderlo, el distribuirlo, el mantener una línea de marketing directa. Entonces, para tu labor, tu ámbito laboral, ¿cuál consideras que es el que influye más en el éxito de la organización? Bueno, aquí volvemos a lo mismo que en los primeros puntos, ¿no? La ponderación no quiere decir de que los otros no sean importantes, todos son importantes porque todos son interdependientes, sino simplemente aquí estamos como dando una organización a esas prioridades que se les quiere dar en la organización, ¿listo? Definitivamente la número uno es la habilidad de los directivos para dirigir el personal, porque sin el personal, pues no hay nada, no hay participación en el mercado, no hay desempeño económico y no hay utilidad. ¿Listo? Luego es el tamaño de la empresa en activos. Debemos tener claro qué tenemos y cómo vamos a usar esos recursos en pro de que esos mismos recursos tengan una tasa de inversión que nos permita ser sostenibles. ¿Sí? Poder ser sostenibles, la siguiente sería el grado de tecnificación de los procesos productivos. Ese grado, espérame que me faltó poner la 5 y luego la 6. Primero la 5. La 5 y luego la 6. Okay. Esa tecnificación hace que mi productividad sea más corta, más precisa, y mi respuesta mucho más rápida que si los procesos son totalmente artesanales. Entonces, la tecnificación de los procesos productivos es una parte importante que las empresas deberían seguir invirtiendo, y que el grado de errores, digamos, de los procesos humanos se pueden mitigar si yo tecnifico el proceso y capacito a mi personal. Listo, lo uno va ligado pues como a lo otro. Bueno, todo negocio debe ser rentable, entonces el margen de utilidad es eso, ver si está funcionando o no funcionando, y si lo que yo invertí, en cuánto tiempo puedo ver reflejado esa tasa de reinversión y puedo ver las utilidades de mi capital y de mi producto. De esta manera me doy cuenta si tengo o no una participación en el mercado. Depende del sector económico en el que me esté moviendo. Entonces, allí es donde yo me puedo comparar dentro del sector cuál es mi posición para saber si estoy bien o no y si puedo reorganizar estos aspectos de la organización que acabamos de mencionar. Ok. O sea que en última instancia diríamos que el que tiene menos prioridad sería el uso intensivo de los bienes de capital. Sí, en última, ¿por qué? Porque si yo detecto todo lo anterior, veo si mis bienes de capital entran a jugar un factor allí o no. Porque cuando ya hablamos de los bienes de capital, estamos hablando de que estamos afectando como el patrimonio de la compañía. Entonces, allí es donde hay que mirar si esa tecnificación funciona, si en el sector donde estoy fluye o no fluye, si tengo el personal capacitado, los equipos necesarios para producir lo que me están pidiendo en el mercado, y si mi competencia
está igual, está menos, yo cómo estoy, cómo hacer ese análisis de competencia para saber qué participación tengo en el mercado. Porque Ok. yo puedo estar dentro de un sector, pero no ser competitivo. Ok, o sea que podríamos influir otro factor. Tenemos una última casilla como para definir un factor que tú consideres no muy prioritario, pero que en la realidad se ve con una importancia mínima, pero aún así tiene un engranaje funcional. No, yo creo que todos están ahí. Digamos que la cuota de participación, yo le podría colocar otro factor como eh, eh, como ver mi competencia en el mercado, que es diferente a la participación. Ok, Digamos, dentro del sector en el que yo estoy, sí, como el porcentaje de participación, pero no en el mercado, sino de la competencia, porque el mercado es muy amplio, mientras que el sector económico no. Entonces yo le colocaría el análisis de la competencia. podríamos decir que el análisis o el estudio de la competencia. Sí. Correcto. Así que vendríamos viendo ese análisis y eso como la competencia, tú dirías más o menos directa, indirecta, en el sentido de que la directa nos afectaría si la producción de ellos es masiva, si de pronto es mayor Claro. la producción de ellos a la de nosotros, si tienen mayor participación en el mercado, que es como tú nos venías diciendo que tiene su participación y su grado, pero entonces si no está completamente constituido las primeras fases, que son las que le dan prioridad, no le darían como el camino a las otras. Así es. Excelente, entonces partiendo de estas prioridades que tú podemos definir para el éxito de las organizaciones, en el caso concreto de que tú tuvieras que contratar personal para desempeñar un cargo directivo en una empresa, no para tanto de la parte de manutención o de personal de ingeniería, sino más la parte directiva, administrativa de la empresa, ¿qué habilidades buscarías identificar en la persona para que sea un excelente y un gerente eficaz? En este sentido, no habría prioridad una de la otra, sino que tú especularas o nos contaras más o menos como esas, pues tienes total libertad para decirme qué habilidades o cuántas, o si consideras que son varias o una en especial que dirige las otras. Bueno, yo haría una división acá. En las habilidades que estamos buscando. Vamos a hacer Sí, vamos a buscar tres. Una sería ok, la habilidad técnica del cargo. Entonces yo buscaría que fuera una persona que viniera de la competencia y que fuera excelente a nivel numérico, o sea, que fuera una persona con un marketing que me pueda decir y me pueda traer más volumen de ventas a mi compañía. ¿Listo? Entonces ahí podríamos buscar el marketing y el volumen de ventas, o sea, y el conocimiento técnico de la competencia, de tal manera que me pueda ayudar a crecer en el transcurso del tiempo. Una línea de tiempo, digamos, en unos 3 años que me haga un incremento en las ventas, en el sector, en un 15% en el total de esos de 3 a 5 años. ¿Listo? Si es más, pues muchísimo mejor porque la compañía estaría mejor. En el área okay. de personal, digamos, unas competencias técnicas de cargo, unas competencias, sería una excelente comunicación, o sea, tiene que ser una persona que tenga unas habilidades de comunicación muy altas
y al igual una de negociación muy alta. O sea que podríamos determinar que la persona tendría y aprender a relacionarse muy bien con las personas, que tenga Sí, una habilidad de socializar más o menos. aquí yo te lo pongo, no, te lo pongo también como, no como socialización, sino negociación. Porque si yo me estoy trayendo una persona que conoce la competencia y quiero aumentar mis ventas, tiene que ser una persona que tenga una excelente capacidad de negociación y de comunicación. De tal manera que nos pueda llevar a esos objetivos. ¿Listo? Y la tercera y no la menos importante es que tenga la capacidad de tener una calidez y un talento humano que nos pueda llevar a las anteriores. Porque si es un buen vendedor, pero no se conecta bien con la gente, pues no nos va a traer negocios. Y si es muy bueno financieramente, pero no está con la gente, pues tampoco nos va a funcionar la estrategia. Tiene que ser una persona que logre un equilibrio encaminado a liderar procesos. Entonces, esta persona que tiene esa capacidad de relacionarse y de tener una calidez en talento humano, nos lleva a que todas las anteriores se funcionen y se engranen entre sí para el cumplimiento de los objetivos. O sea que podríamos decir que las tres, o bueno, en especial las dos primeras, encaminan y tendrían que funcionar al par, y esa persona tendría que tener esa capacidad de nivelar esas dos para mantener una gerencia eficaz. Sí, si quieres en vez de calidades de talento humano, colócale la capacidad de trabajo en equipo, porque es que el trabajo en equipo nos une todas esas estrategias, todos esos conocimientos financieros, de mercado, tecnológicos, que te pueden llevar a la tecnificación y producción de procesos y traer más ventas a las compañías. Ok, y en concluyendo, en esas tres podrías decir, o de pronto si estoy mal, que la persona que tú contratarías, la especialidad que tendría sería la persona de investigar y buscar para así conocer la competencia, ir explorando nuevos campos de comunicación para tener esas relaciones e investigar, además de pronto buscar estrategias para lograr ese trabajo en equipo. Sí, tendría que ser una persona que tenga experiencia en mercadeo o en marketing para poder lograr ese objetivo. Ok, creo que es uno de los puntos más importantes de esta entrevista, tener estos tres rasgos para ti, que son los más importantes, y creo que en muchos casos, creo que casi que en un 90%, las empresas deberían mantener una matriz o una eficacia en tres puntos de partida, que serían esas encaminados a buscar ese personal que lleve y haga prosperar la organización. Sí. Entonces, las preguntas que van a continuar son relacionadas a términos o casi que problemas reales, en donde tú nos podrías expresar cómo has sido o cómo has visto, digamos, en algún momento de tu carrera, que suceda ello, cómo has solucionado, cómo has actuado frente a ese problema. En el caso de esta, en el proceso de manejo de personal, la mediación de los conflictos entre el personal, ¿lo consideras motivo de intervención o permitirías que ellos solucionaran el problema que tuvieran de comunicación o el conflicto sin tu intervención? Bueno, definitivamente hay que intervenir. Si no hay unas reglas claras, hay que intervenir. Entonces, digamos, que si, digamos, si no hay un lugar para guardar unos lockers donde la gente se pueda cambiar, empieza a haber un conflicto. El personal dice que se le perdieron las cosas.
Para nosotros como empresa nos queda muy complicado saber si el señor sí traía X ejemplo. Los 500.000 pesos que decía que tenía, el celular de última tecnología o simplemente las botas de la dotación que le fueron hurtadas. Entonces, allí hay que actuar y siempre hay que intervenir porque hay personas que, así como hablan bien, hay personas que se van a los golpes o hay personas que simplemente no conocen cómo es la dinámica de la organización y pues la compañía debe dar las pautas para evitar que esto suceda. Cuando hay un conflicto, definitivamente es porque hay una distorsión de los intereses, quiere decir que las dos partes están interesadas en lo mismo y al cada una de ellas creer que tiene la razón es donde tenemos que entrar nosotros para poder llegar a una negociación o llegar a un acuerdo y lo más importante, evitar que esto se vuelva a presentar. Cuando hay un conflicto, la idea es poder sacar esa estrategia de negociación para que haya un gana-gana, un acuerdo y que esto no se vuelva a presentar. Entonces, eso es lo más importante. O sea, el final de ello sería que la intervención que tú... La intervención, digamos como compañía, si no hay un sitio donde cambiarse, donde ellos tengan unos lockers para que puedan guardar las cosas, fue comprar los lockers y asignarlos y entregar los lockers a cada empleado y con cada candadito y que cada uno maneje sus cosas para que no se presenten esos conflictos. Ok, creo que todo va muy encaminado al manejo de personal y a puntos directos influyentes en lo que pasa diariamente con las personas, que normalmente los intereses no vienen encaminados siempre a tener bien común, sino un bien casi que individual. Entonces, creo que es muy claro y muy explícito mantener eso de reglas claras para que Sí. los conflictos ni se repitan ni vuelvan a tener alguna distorsión hacia la compañía. Partiendo de ello, en el siguiente punto, vamos a suponer que teniendo en cuenta tu ámbito laboral, un colaborador para una alianza estratégica, ¿quién podría ser? Alguien que te lleve a prosperar, a generar, digamos, Bueno, más empleo, una concurrencia más en el mercado. hablemos algo un poquito más aterrizado, si te parece, digamos la pandemia. Nos hicieron reducción de personal, sacaron un poco de gente y el jefe nos dice que tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces, simplemente si hay una persona dentro de mi equipo de trabajo que veo que tiene ciertas habilidades, lo puedo nombrar como líder. Y ese líder generó una estrategia con él para que me capacite a un personal que no maneja la máquina perfiladora, por decir algo. Entonces, que no maneja una máquina o perfiladora o troqueladora, como es el caso acá en la compañía. O cualquier tipo de máquina, simplemente dentro del grupo de trabajo, al no tener esa mano de obra adicional y tener una directriz de que debo trabajar con los recursos que tengo, pues entramos a capacitar al personal más antiguo, al personal que tenga más habilidades manejando o la máquina o un software, no necesariamente tiene que ser software, sino también dentro del área administrativa se manejan procesos. Entonces, ese líder lo volvemos como un mentor para que él haga coach al personal por un tiempo determinado y lo puedan capacitar para que todas las personas sean polivalentes, digamos administrativamente, si hay 4 líderes de procesos y resulta que ahora con la pandemia ya no hay 4, sino hay 3, entonces entre esos 3 líderes se empiezan a capacitar para que todos se roten las tareas y todos tengan el conocimiento como compañía. O sea, que más o menos podemos determinar que aquí en este sector, esos colaboradores vienen a buscar estrategias buscando un bien común, que en el caso contrario... Buscando la polivalencia, o sea, la palabra es polivalencia. La polivalencia es que dentro de un área hay diferentes roles y dentro de esos roles hay unas tareas específicas
que si tú no vienes hoy a trabajar, yo sé que mi compañero Pepito Pérez le puedo decir que yo me encuentro incapacitada y está en la capacidad de alimentar el sistema por el día de hoy y la compañía no se va a ver afectada. Creo que ese punto clave de definir el factor de la polivalencia es demasiado concreto para muchos casos. La realidad creo que digamos que eso de la polivalencia es muy interesante, pero pues digamos que creo que hasta ahorita las organizaciones están pensando como ver la importancia de los procesos y no de las personas. Ok, partiendo de ello, ¿cuál consideras que es el factor determinante para una buena comunicación con los trabajadores? Creo que esto viene muy encaminado a lo que nos vienes diciendo de, digamos, de mediar soluciones, de buscar alternativas para que las dos partes que entran en conflicto eh, concluyan con un interés y que las dos salgan benefactoras de ese interés. Sí, pues básicamente esa comunicación debe ser una comunicación asertiva y debe ser una comunicación en un plan, no una comunicación piramidal, sino una comunicación en un solo plan, para que todas las personas estén hablando en un mismo lenguaje y se puedan entender y cohesionar a las estrategias que la compañía quiere. Así que podríamos decir que esa no piramidal es como mantenernos en una comunicación directa sin influir, Sí. digamos, tu cargo, que tú le estés hablando no como su jefe, sino como una parte de igual proporción para buscar una solución en caso de que tú te veas en un conflicto de ese tipo. Sí. Sí, porque pues digamos que hay que trabajar siempre bajo unas circunstancias y esa comunicación debe llegar a todo nivel, de tal manera que no haya una alteración de esos objetivos o que las personas se vean afectadas por sus emociones, porque dependiendo del tono en que no lo digan y el canal quien lo diga que es mi jefe o es mi compañero, yo lo voy a tomar. Entonces debemos hablar de un liderazgo más no de una jefatura, para que no haya problema de comunicación con nuestros colaboradores. Creo que ese es un punto muy vital y creo que veo muchas organizaciones que los directivos son son partidos de esa jefatura que nos nombras y debería ser más inclinado a ser un líder que busque el bien para sus trabajadores, sus empleados y así llevando una producción netamente importante al mercado. Así es. Entonces, ya por último, podríamos concluir con esta pregunta. ¿En algún momento de su trabajo ha podido recurrir o han tenido que recurrir a una matriz o a una estrategia de negocios, de producción, para, digamos, que en algún momento te viste incurrida en, digamos, caso concreto, la pandemia, que tuviste que usar estrategias diferentes a las que ya mantenías para que tu producción no bajara, para evitar el despido de tus empleados? Sí, definitivamente las estrategias son lo clave aquí. En la pandemia tuvimos que generar estrategias de el trabajo en casa, en lograr el equilibrio familia, trabajo y el autocuidado. Pero independientemente de que en esta pandemia se haya generado un nuevo rol de trabajo, porque ya las organizaciones se dieron cuenta o nos dimos cuenta también que podemos trabajar y ser más productivos desde casa porque tenemos nuestra familia, porque gastamos menos tiempo en desplazamiento. También es importante tener en cuenta ese logro de objetivos, que ese logro de objetivos es supremamente importante y no es solamente por pandemia, sino es algo que se debe llevar y se debe cumplir. Esos objetivos que tenemos propuestos como organización y esas metas. Solamente cuando tenemos claras esas estrategias las podemos cumplir, teniendo en cuenta cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y hacia dónde queremos ir.
Y eso solo lo podemos hacer mediante una misión y una visión hacia dónde quiere la organización llegar y cómo lo va a hacer. O sea que partiendo de eso podríamos decir que en algún momento de tu vida tuviste que generar y determinar esas debilidades, esas fortalezas, más o menos como una matriz DOFA. Y ¿Sí? de lo que nos habla de mantener clara esa misión, esa visión, en estos casos puntuales, casi que sería una reestructuración, ¿cierto? O sea, encaminada a que ya no son los mismos objetivos de que tenías antes de que, digamos, en el caso puntual de la pandemia que estamos viviendo, se vea a rasgos demasiado amplios. No sería una estrategia mínima, sino sería una estrategia concreta y muy bien Bueno, visualizada en el futuro. digamos que es como cuando se vara el carro. Tenemos que entrar a mirar qué pasó, por qué se varió, si tenía mantenimiento, no lo tenía, necesita un nuevo conductor o necesita un nuevo repuesto, y cuánto te va a durar. La misión y la visión funcionan de la misma manera. Digamos, las organizaciones tenían unas misiones y unas visiones supremamente amplias, pero ahora que nos enseñó la vida, que debemos ser un poco más cortoplacistas, pero a la par debemos ser realistas, debemos saber qué tenemos y cómo podemos optimizar ese recurso para llegar a esa meta. Invirtiendo también en los empleados. Lo que si hay un empleado feliz, hay un empleado que logra esos objetivos, te puede producir mucho más. Ok, creo que ese es otro factor de los que hemos hablado muy claros y es Sí, evitar el agotamiento de los empleados para que sí. su desempeño sea fructífero, haya una buena comunicación, no haya de pronto un arraigo diferenciador de que de pronto mi jefe no trabaja menos que yo y de pronto haya una constante, un impulso a tendencias digamos, de un odio, un rencor. Sí. Sí, teniendo en cuenta las estrategias y cumpliéndolas, créeme que es como tener la vía por donde debes caminar. Ok. Doña Maribel, ha sido usted muy amable en brindarme este espacio para generar una entrevista, más que una entrevista, un diálogo que me pareció muy interesante. Creo que hay cosas muy puntuales que en la teoría no vemos, de pronto sí encaminada al fruto de la empresa, pero no vemos puntos visuales como los que nos explicabas de que la pandemia genera y toca especificar esas estrategias para mantener un punto claro y la visión bien planteada. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Esto es todo. Gracias por brindarnos este espacio y espero podernos ver en una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias y buena tarde. Hasta luego.